Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo, basado en la carta a los Hebreos capítulo 10, versos 19 al 39. Te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su guía y su bendición. Oremos. Dios y Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, por sus méritos, venimos ante tu santísima presencia para darte gracias por Jesús, gracias por tu bendita palabra, gracias por tu Santo Espíritu que nos guía a toda verdad. Te rogamos, bendito Dios, que ilumines nuestra mente y entendamos tu verdad para la gloria de tu nombre. Y así vivamos todos los días de nuestra vida en una constante perseverancia hacia nuestro futuro contigo. Y ahora podamos dar testimonio de que vivimos delante de tu rostro en santidad. En el nombre de Jesús te rogamos tu bendición. Gracias. Amén. El escritor de la carta a los Hebreos se dirige a un pueblo que está padeciendo, sufriendo persecución. El autor pretende hacer notar que Jesucristo es superior, que Jesucristo es supremo sobre todo lo conocido ante los ojos de estas personas que tienen raíces judías, raíces hebreas, que conocen perfectamente la escritura del Antiguo Testamento. El autor nos dice que Jesucristo es ahora quien trae palabra viva, nueva, refrescante y la última palabra de Dios. Que Jesucristo es superior a los profetas, superior a los ángeles, superior al mismo Moisés, superior a los sacrificios levíticos, superior al sacerdocio levítico. Jesucristo es quien viene a revelarnos de una manera completa, total y perfecta al Padre. En el capítulo precedente, en el capítulo 9, nos habla el autor de la carta a los Hebreos que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, quien está sentado a la diestra de la majestad intercediendo por nosotros. Entonces continúa en el capítulo 10 exhortándonos a que no nos separemos de este Dios vivo, porque sería terrible caer en las manos de este Dios santo y justo si nos apartáramos de la fe. Es un tema muy importante en el mundo cristiano evangélico. Y hay prácticamente dos posiciones con respecto a lo que enseña el capítulo 10 y en parte el capítulo 6 de esta carta. En cuanto a que si la salvación se pierde o no. Es un tema muy importante. Conforme a toda la Escritura, vamos a ver que la posición que dice que la salvación no se pierde es en el mundo evangélico la posición de la mayoría. Sin embargo, hay un autor de la época de la Reforma, Jacobo Arminio,
que él opinaba que la salvación sí se puede perder. Y sigue todavía el arminianismo en muchas iglesias evangélicas. Esta posición sigue siendo una posición aceptable. Desde mi muy particular punto de vista, creo que la salvación no se pierde. Y voy a leer un texto corto de la Epístola Universal, primera de Pedro, pero hay más citas en todo el Nuevo Testamento que pueden confirmar esta posición. Entonces voy a leer lo que dice Pedro en su epístola. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo. El nacimiento del que habla nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, una herencia que no se corrompe, una herencia que no se pierde, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Nuestra herencia, que es la salvación eterna, que es estar con Dios, está ahí en el cielo, reservada por Dios mismo. Sigo la lectura. A quienes el poder de Dios, se refiere el autor a ustedes, a nosotros, el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. En los últimos tiempos es pues cuando estemos ya con nuestro bendito Dios. Esa salvación se va a revelar y esa salvación se encuentra reservada para nosotros en los cielos por Dios mismo. Entonces, tomando en consideración esta postura, estudiaremos los siguientes versos del capítulo 10 de esta carta a los Hebreos, en donde pareciera que la salvación se pierde. Creo que es conveniente que estudiemos estos versos a la luz de este concepto. Sin embargo, queda ahí, para los que piensan que la salvación se pierde, queda ahí una visión diferente a su posición que será conveniente estudiar, analizar. Entonces, leamos qué es lo que escribe el autor a los Hebreos, que es causa de plática, causa de debate, causa de estudio. Leamos pues el verso 19 en adelante. Así que, hermanos, él ya ha llegado a una conclusión. Por eso dice, así que. Algunas otras versiones traducen como por lo tanto. Acaba de decir que nuestro Señor Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote y que Él intercede por nosotros, que está a la diestra del Padre y que no está inactivo, sino todo lo contrario. Él ya hizo el sacrificio perfecto de su cuerpo y presenta su propia sangre para entrar al lugar santísimo. Pero esa es una parte del trabajo de un sumo sacerdote, presentar la sangre del cordero. El sacerdote arónico presentaba una sangre no propia, sino del macho cabrío o de un cordero o de un toro. En el caso de nuestro Señor Jesús, presenta su propia sangre. Después, la siguiente función del sacerdote era pedir, interceder a Dios por el pueblo. Nuestro Señor Jesús
ya se ha sentado a la diestra del Dios Todopoderoso, porque ya no tiene que estar ejerciendo un sacrificio. Ya hizo uno completo y total y para siempre. Ahora se sienta, ya terminó ese trabajo, pero ahora está intercediendo por nosotros día tras día. Entonces, así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Aquí la nueva versión internacional, usa la palabra plena para traducir la palabra griega que se puede también traducir de otra manera. Sin embargo, esta traducción como plena es la mejor. Tenemos una plena o total o completa libertad para entrar en el lugar santísimo. Nuestro Señor Jesús, ya Él entró, leímos anteriormente, al lugar santísimo. Él fue el primero, Él abrió, hizo un camino al lugar santísimo. Hay que recordar que el gran sumo sacerdote entraba al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto de Dios con los hombres, una vez al año. En los demás días del año, los sacerdotes entraban al lugar santo, pero al lugar santísimo no podían hacerlo más que el sumo sacerdote y una vez al año. Nuestro Señor Jesucristo ya entró al lugar santísimo, pero Él ya abrió el camino y permite que nosotros, todos los cristianos, podamos entrar ya al lugar santísimo. Y no una vez al año, sino en todo momento de nuestra vida, en todo momento del año. Tenemos más de 365 veces al año para entrar al lugar santísimo. Por eso dice, para entrar en el lugar santísimo. ¿Quiénes? Nosotros. Mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Sigamos la lectura. Por el camino nuevo y vivo que Él, Jesús, nos ha abierto a través de la cortina o del velo, es decir, a través de su cuerpo. Nuevamente, en esta versión se usa una palabra más adecuada para describir este tipo de camino que Jesús ha creado, ha hecho. Y dice, por el camino nuevo y vivo. En el original, más que nuevo, se usa una palabra que se usaba en la Biblia Septuaginta para decir un cordero degollado. Entonces, es muy importante porque Jesús es el cordero degollado. Y vemos nosotros en Apocalipsis o Revelación que el apóstol Juan tiene una visión y ve un cordero como inmolado o degollado. Y este cordero es Jesucristo. Así que Jesús hace un camino como un cordero degollado, un camino que tiene sangre y vivo, viviente. En el Antiguo Testamento, en la época de Abraham, cuando dos personas o más hacían un pacto entre ambos, lo que hacían eran matar algunos animales y ponían la mitad del animal de un lado y la otra mitad del otro. Y entonces los que hacían el pacto
pasaban por en medio. Estos animales se ponían de tal forma de que la sangre iba cayendo hacia el centro, hacia el camino o pasillo por donde ellos pasaban, y era un pacto de sangre. Hay que recordar que nuestro Dios hizo un pacto con Abraham de esta naturaleza. Cuando Dios hace el pacto, Dios es quien hace el pacto y Abraham se queda dormido. Y Dios, entre los animales muertos, pasa como una antorcha que alumbra, una antorcha encendida. Y es así que Dios hace el pacto con Abraham. Es un pacto de sangre. Y aquí este camino de sangre, un camino de un cordero degollado y vivo, que Él, Jesús, nos ha abierto. Él lo ha inaugurado, Él lo ha creado, Él lo ha hecho. Este camino no existía. Este camino es nuevo. A través de este camino pasa la cortina o el velo. Hay que recordar que cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, el velo del templo, que todavía estaba en pie, se desgarró. Y esto daba la señal de que ahora podía uno entrar directo al lugar santísimo a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el autor dice que esta cortina o velo viene siendo el cuerpo desgarrado o herido de nuestro Señor Jesús. Sigamos adelante. Y tenemos además un gran sacerdote o sumo sacerdote al frente de la familia de Dios. Entonces el autor nos está diciendo que ya que tenemos un gran sumo sacerdote que nos ha abierto un camino nuevo, un camino de sangre por el cual hay un pacto nuevo, un camino por donde todos podemos entrar directo a Dios, y que nuestro sacerdote está al frente de la familia, de la iglesia de Dios. Entonces dice, entremos, busquemos a Dios. Sigo adelante. Acerquémonos, entremos, busquemos a Dios. Es una invitación, una exhortación a que nosotros aprovechemos esta bendición que Dios nos da, y no solamente una vez al año, sino continuamente, de todo el día. Acerquémonos pues a Dios con un corazón sincero, con un corazón genuino y con la plena seguridad que da la fe. En otras versiones se dice con la certeza que da la fe, pero parece ser que la Nueva Versión Internacional usa una mejor palabra. Plena habla de una plenitud, de una totalidad que la fe nos da. Sigamos. Interiormente purificados, nuestros corazones tienen que estar purificados de una conciencia culpable. Ahora el cristiano sabe que sus pecados han sido perdonados y que ya no hay más culpa en nosotros y no tenemos que vivir con una conciencia manchada, sintiéndose culpable, sino siendo libertados y gozosos. Acerquémonos a Dios, porque Jesucristo ha pagado por cada uno de nuestros pecados y nos ha limpiado nuestra conciencia de todo pecado, y podemos acercarnos a Dios con plena libertad. Interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura.
Muchos autores en el mundo evangélico y también católicos romanos opinan que aquí se refiere al bautismo. Bautismo en agua, que es un símbolo de un nuevo nacimiento. El cristiano ha venido a Jesús, cree en Jesús como su Salvador y Señor, por lo cual se bautiza en agua para declarar al mundo espiritual y al mundo material, al mundo de los hombres, que Él es una nueva criatura, que está crucificado juntamente con Cristo, y ya no vive Él, mas vive Cristo en sí. Y entonces, esta manifestación a la gente, esta declaración a la gente, se hace bautizándose en agua. Y bueno, sí, es muy posible que a eso se refiera el autor, pero también hay que recordar que el autor tiene raíces judías, raíces hebreas, y que usa mucho el Antiguo Testamento. Y prácticamente cada palabra que él está hablando se está refiriendo continuamente al Antiguo Testamento. Así que aquí puede ser que se esté refiriendo a que exteriormente ha sido lavado con agua pura, señalando que cuando Aarón fue puesto como sumo sacerdote, Moisés, por la orden de Dios, lo lavó. Moisés lavó a Aarón para luego vestir las vestiduras de sumo sacerdote. Y aquí puede ser así que el autor esté pensando que el Señor Jesucristo nos purifica de una conciencia culpable y que Él, el Señor Jesucristo, nos lava como Moisés a Aarón para hacernos también sacerdotes para Dios. Hay que recordar que los reformadores hicieron notar el sacerdocio universal de todo creyente. Todos los creyentes podemos entrar como sacerdotes a la presencia de Dios y ministrar a Dios. Así, bueno, pues, esta puede ser el pensamiento del autor. Pero como quiera que sea que represente que nosotros por el bautismo estamos señalando que somos lavados de nuestros pecados y ahora vivimos, por el bautismo somos una nueva criatura y estamos señalando que nuestros pecados fueron lavados con la sangre de Jesús. Como quiera que sea, es una manera de decir que ahora vivimos, ya sea que somos presentados como sacerdotes o declaramos a la gente que somos hijos de Dios. Esto es una manera nueva de vivir. Sigamos la lectura. Mantengamos. Aquí el autor va a empezar a exhortar a el pueblo cristiano, a los lectores de su epístola. Mantengamos, pero fíjense ustedes, aquí es el punto, que el autor habla en plural y habla considerándose él como parte de los que deben de mantener firme la esperanza. Mantengamos, se incluye, y esto es importante, mantengamos firme la esperanza que profesamos. También se puede utilizar, en lugar de la palabra profesar, que confesamos. Es válido. En algunas Biblias dice que confesamos o que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. ¿Quién? Dios mismo. Sigamos. Preocupémonos los unos por los otros. En algunas versiones dice que pongamos atención los unos a los otros. Y en otras versiones dice
tengamos cuidado los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Sigo. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos. Aquí la invitación es a que el cristiano tiene que congregarse de una manera rutinaria, frecuente, con la iglesia, para podernos estimular, para provocarnos al amor, para incitarnos. En algunas Biblias dice para incitarnos. Esta palabra, incitarnos, viene de una palabra griega que se escribe paroxismo. Y paroxismo era una palabra usada para decir que una persona tenía fiebre muy alta. De hecho, todavía esta palabra se usa en medicina. Y cuando se dice paroxismo, por lo general se refiere a un dolor muy importante. Entonces, el autor está diciendo que debemos de congregarnos. Y con eso está diciendo que algunos han dejado de congregarse. En aquella época se cree, los estudiosos opinan, que había persecución, por lo que dice más adelante en este mismo capítulo 10, había persecución de tal manera que causó que algunos dejaron de congregarse, y esto ocasionaron que se llegaran a enfriar en el amor hacia su Señor. Entonces vuelvo a leer. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Aquí está la palabra. Este animémonos se puede también traducir como incitémonos, y es la palabra que yo les comentaba que viene del paroxismo, que significaba cuando una persona tenía fiebre muy elevada. Entonces, incitémonos unos a otros, y con mayor razón, ahora, dice el autor, que vemos que aquel día se acerca. ¿A qué día se refiere este autor? Se refiere al día en que el Señor Jesucristo vendrá, a la parousia, cuando el Señor Jesucristo se revelará y se presentará a este mundo por segunda vez, no relacionado con el pecado, sino ahora en gloria, para instaurar su reino milenial. Entonces el autor dice, aquel día se acerca. Y estamos hablando de que esta carta se escribió en el primer siglo. Así que si el autor dice aquel día se acerca, ahora en el siglo XXI podemos decir que sí, ese día está más cerca que nunca. Por lo tanto, la invitación es a no dejar de congregarnos, a no enfriarnos. La invitación es a incitarnos unos a otros en amor, para que no nos quedemos unos atrás y otro adelante. Algún autor en un momento dado dijo que uno de los peores ejércitos que hay es el ejército cristiano, porque hay heridos, hay fracasados, hay cansados o enfermos, y que los dejan atrás y se sigue adelante sin tomar en cuenta al débil. Bueno, esto en mi experiencia no es así, pero en la experiencia de otros hermanos así ocurre. Entonces la invitación es a no abandonarnos, a seguir adelante, todos juntos. Sigo la lectura. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, aquí entra el punto que yo comentaba al principio. ¿Se pierde la salvación?
o no se pierde la salvación? ¿O se está refiriendo a gente que se reúne en la iglesia y que son, vamos a llamarlos así, cristianos nominales, que se autonoman cristianos pero que no lo son? Son personas realmente no creyentes y que finalmente salen de la iglesia y se pierden. ¿O son cristianos que se pierden? ¿O a qué se refiere en esta sección el autor? Dice, si después de recibir el conocimiento de la verdad, quiere decir que son cristianos, han recibido el conocimiento de la verdad. ¿De cuál verdad? De Jesús mismo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O se puede referir al conocimiento de la salvación en Jesucristo, que es lo mismo. O el conocimiento del Evangelio, que son las buenas noticias, que también es lo mismo. Entonces, el autor dice, si después, y es un sí, que es una posibilidad, si después de recibir el conocimiento de la verdad, o sea, conocer a Jesucristo, ser un creyente, pecamos obstinadamente, que esto quiere decir que no caemos una vez y seguimos caminando y después tropezamos y otra vez y después seguimos caminando y podemos volver a caer. No, se está refiriendo a que seguimos pecando continuamente, obstinadamente. Para nosotros que llegamos a trastrabillar, a tropezar, a caer en pecado, pero que no vivimos de continuo en el pecado, está la promesa en la primera epístola de Juan, que dice que si pecáramos y nos arrepentimos, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo, quien murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Hay que recordar que cuando nuestro Señor Jesús va a realizar la última cena, le lava los pies a sus apóstoles. Y Pedro dice, no, Señor, tú no me debes de lavar los pies. Y Jesús dijo, si no lo hago, no tienes parte ni suerte en este ministerio, no tienes parte ni suerte conmigo. Y entonces Pedro dice, entonces báñame todo, lávame todo. Y Jesús dijo, el que está limpio no necesita más que lavarse los pies. Significando que nosotros ya estamos limpios, pero que al andar todos los días en este mundo, llegamos a trastrabillar, a pecar, a fallar, y Jesús tiene misericordia de nosotros y perdona nuestro pecado. Pero si nosotros estamos pecando obstinadamente, y algunos autores al estudiar este tema dicen, y deliberadamente, entonces ya no hay sacrificio por los pecados. Ya no va a haber perdón de nuestros pecados. Entonces aquí se refiere a que la salvación se pierde. Bueno, un autor que estaba yo leyendo, Samuel Millos, dice que lo más probable se refiere a cristianos que se han alejado tanto que en un momento dado Dios hace un juicio con ellos. Y entonces mueren para que su alma se salve aunque su cuerpo muera. Así, bueno, pues vemos cuando Pablo escribe a Corintios y se extraña de que se rumora de que hay un hombre en la iglesia que tiene como mujer a la esposa de su padre, o sea, a su madrastra. Y entonces Pablo demanda que ese hombre sea entregado a Satanás para muerte del cuerpo, pero salvación del alma. Entonces, este puede ser el caso del que menciona el autor de Hebreos.
Entonces, vuelvo a leer el verso. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Queda una expectativa de juicio. ¿Cuál juicio? Bueno, hablando sobre esto de que no se pierde la salvación, es el juicio que Dios hace al hacer que la persona muera para que el alma sea salva. Así tenemos el ejemplo de Zafira y Ananías, que habiendo mentido al Espíritu Santo, cayeron muertos al instante en la iglesia primitiva, en Jerusalén. Pero también queda la posibilidad de que si se pierde la salvación, aquí dice, queda una terrible expectativa de juicio, ¿cuál? Del juicio final. Y después dice, el fuego ardiente, se refiere pues al lago de fuego y azufre, que ha de devorar a los enemigos de Dios. Entonces es una posición en la que nosotros los cristianos podemos diferir sobre si se pierde o no la salvación. Pero lo importante es que nosotros tenemos que seguir adelante en busca de Dios todos los días de nuestra vida. Mi posición es que la salvación no se pierde, pero esto no me va a hacer a mí darme licencia para pecar. Antes bien, debo de cuidar mi existencia, mi vida, viviendo en consecuencia a mi fe en Jesús, glorificando a mi Dios en mi diario vivir. Sigo la lectura. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés, y aquí pone el ejemplo el autor de Hebreos nuevamente, hablando sobre el Antiguo Testamento, cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente. Cualquiera que pecaba de una manera soberbia, de una manera consciente de que estaba pecando, moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. Este es el caso, por ejemplo, de un adúltero que sabía perfectamente que estaba contraviniendo la ley específica de Dios. Dios dice en el 10º mandamiento, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Pero había quienes sí lo hacían y llegaban todavía a tener relaciones sexuales ilícitas y era causa de muerte irremediable. Había otras causas por las que el hombre podría ser apedreado muerto. Entonces, al poner el autor este ejemplo con referente al verso anterior de que habrá un juicio y que una expectativa de fuego ardiente, podemos decir que la salvación se puede perder. Y también podemos decir, como en el caso de Ananías, Zafira o de aquel hombre que tenía como amante a la mujer de su padre, que morían irremediablemente por su pecado, pero que no perdían su salvación. Sigamos adelante. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes? El autor les está hablando, aquellos que conocen muy bien el Antiguo Testamento, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios? Aquí esta palabra, pisoteado al Hijo de Dios, es una de las 3 ocasiones en que se menciona en el Nuevo Testamento. Las otras 2 es cuando se habla de no echéis vuestras perlas a los puercos porque las pisotearán. Esa es una. Y la otra es algo semejante a que la sal, si ha perdido su sabor, su utilidad,
no sirve más que para ser echada a tierra y ser pisoteada por los hombres. Así dijo el Señor Jesús. Entonces, esta es una de las 3 ocasiones en que se habla acerca de pisotear. Y aquí es al Hijo de Dios. Y es algo terrible, porque el autor está usando un ejemplo bastante grosero. ¿Qué piensan ustedes que merece el hombre que pisotea al Hijo de Dios? Y va más allá, leamos. Que ha profanado la sangre del pacto, o que tiene por inmunda, como dice la Reina Valera, que tiene por inmunda la sangre del pacto. ¿Qué merece? La respuesta es más que obvia. Todos diríamos, ese hombre merece juicio de Dios, por la cual había sido santificado. Aquí vemos, esta palabra santificado significa que el hombre ha sido apartado para Dios. No puede ser santificado una persona que no sea creyente. Entonces, tiene que ser este hombre una persona que ha conocido a Jesús como su Señor y Salvador. De hecho, la palabra santificado significa apartado para uso exclusivo de Dios. Así que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia. El Espíritu de la gracia es el Espíritu Santo que, por gracia de Dios, lo ha convertido de sus pecados a vida eterna. Sigamos la lectura. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Cuando dice que Dios dice, mía es la venganza, Dios, cuando se venga, no se venga como el ser humano que mezcla ira, odio, enojo. Dios es un Dios justo, santo, y su justicia es perfecta y santa. Por lo tanto, la venganza de Dios es una justicia que la merece el infractor y que, sin embargo, Dios no actúa de una manera vil como el humano en su venganza. Y también dice, el Señor juzgará a su pueblo. Nuevamente, cuando dice a su pueblo, entonces está diciendo que a aquella persona que ha pecado y que es contumaz, que es necio, que sigue pecando, va a tener que sufrir un juicio de Dios. Porque esa persona pertenece al pueblo de Dios. Pero Dios lo hace así para que no se pierda su alma, aunque su cuerpo fallezca, aunque su vida sea corta. Y también Pablo dice a los corintios, cuando habla acerca de realizar la Santa Cena de una manera indigna, dice, cuando ustedes se reúnen y llevan a cabo la Santa Cena indignamente, pueden tener enfermedades y aún algunos ya duermen o ya han muerto. Entonces Dios hace juicio y son cristianos, pero no pierden su salvación. Sigo adelante. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Cuando Dios hace juicio y hace que la persona fallezca antes de lo que él hubiese seguido viviendo, pero por su pecado, por su obstinación, Dios dice hasta aquí. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Que Dios nos ayude a entender, a apartarnos del mal, porque esa es otra promesa. ¿Quién aspira a tener
largos años, buenos años, pues apártate del mal y haz lo que Dios te ordena. Dice la Biblia, parafraseándola. Sigamos adelante. Recuerden aquellos días, dice el autor. Ahora les va a mencionar a estos mismos que les está hablando de una manera fuerte. Les está diciendo, terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Ustedes deben de tener cuidado de no ser pecadores obstinados, necios, porque sufrirán juicio. Y ahora dice, ustedes recuerden aquellos días atrás, cuando recién convertidos, que sufrieron persecución, que se adhirieron a aquellos que estaban en la cárcel, que sufrían. Recuerden que ustedes perdieron sus propiedades y sin embargo estaban felices de que estaban en Jesús. Entonces leamos. Recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, acaban de conocer a Jesús, conocen el Evangelio, las buenas noticias, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría. Aquí el autor está haciéndoles recordar cómo vivían antes, haciendo un comparativo de cómo ahora algunos se han apartado, pero no han perdido su salvación, simplemente han dejado de reunirse. Por eso les dice, ustedes no dejen de reunirse como algunos. Esos algunos son los que han sido perseguidos, tienen temor, han regresado a ser judíos legalistas. Entonces los está exhortando a que no se les olvide como eran antes, así tienen que ser ahora. Conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. ¿Cuál es ese patrimonio? La ciudad santa, la ciudad de Dios. Así lo va a decir en el capítulo 11, que los héroes de la fe veían la ciudad de Dios y la saludaban de lejos. Esa es nuestro patrimonio permanente, eterno, mejor. Sigo la lectura. Así que ya va a concluir. No pierdan la confianza. No pierdan la confianza ¿en qué? ¿En quién? En Dios. En las promesas de Dios. No pierdan la confianza en lo que Él ha prometido. ¿Y qué ha prometido? La vida eterna. La vida eterna con Él. Así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Esta confianza será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Vean ustedes. Ustedes no pierdan la confianza en Dios, en lo que Él ha prometido. ¿Qué ha prometido? Que Él ha de venir. Y que Él nos hará estar junto a su corazón. Para siempre. Aquí el autor usa una palabra que en Habacuc está y que dice así, pues dentro de muy poquito tiempo, aquí poco tiempo, nada, el que ha de venir vendrá y no tardará.
Así, bueno, pues el autor nos está invitando a tener esta palabra en nuestro corazón del día al día. Algunos han de decir, pero es muy posible que Jesús tarde mucho. No lo sabemos. Pero quizás tú hoy estarás en la presencia de Él. Dios te puede llamar ya a su presencia. Así que esa palabra se cumplió. Falta muy poco tiempo, pues sí, porque hoy morirás. Sigo la lectura. Pero mi justo vivirá por la fe. Nuevamente, Habacuc. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros, dice el autor, o sea, que se está incluyendo aquí, no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y perseveran su vida. Nuevamente, aquí está el punto, ¿se pierde la salvación o no? Porque dice, no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse. Algunos otros autores opinan que aquí se refiere a los cristianos nominales, a aquellas personas que se reúnen en la iglesia, que están ahí, pero que no son de la iglesia. Así, Juan, en la primera epístola universal, dice, estaban con nosotros, pero salieron de nosotros, para que se notase que no eran de nosotros, cristianos nominales. Así también, un ayudante de Pablo llamado Demas lo abandonó siguiendo las delicias de este mundo. Eran cristianos nominales, eran cristianos que se perdieron, eran personas no creyentes, eran cristianos pero que se desvirtuaron y finalmente sufrieron un juicio de Dios para que no se perdieran sus almas, aunque sus cuerpos sí. Es un tema realmente interesante. Sin embargo, el punto importante es que nosotros tenemos que perseverar. Tenemos que seguir buscando de Dios todos los días. Termino leyendo entonces el texto. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Ese es el punto. El punto es este. Nosotros somos de los que tienen fe y luchan, perseveran en denueda lucha de todos los días contra el pecado, contra el mundo. Hemos dicho que el mundo es la cultura pagana, la cultura no cristiana, la cultura en donde predomina la filosofía del diablo. Hay que recordar que el diablo es el príncipe de la potestad del aire, príncipe de este mundo. Entonces el cristiano es aquel que ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador y que persevera en la fe de su santo nombre. La invitación para ti y para mí, sea que estés en una posición teológica u otra, es que todos los días perseveremos en buscar el rostro de Dios. Perseveremos en reunirnos con la iglesia. Perseveremos en orar y presentarnos ante Dios. Perseveremos en la lectura y la reflexión de la palabra de Dios. Perseveremos en hacer el bien que conocemos. Perseveremos en seguir todos los días los caminos los pasos de nuestro Señor Jesucristo en el camino de vida. Es importante que nos esforcemos. Dios te bendiga. Oremos. Señor Dios, gracias en el nombre de Jesús por tu Santo Espíritu. Guíanos, ayúdanos, danos entendimiento, haznos crecer y madurar en el camino, en Jesús.
para glorificar tu nombre. Ayúdanos a apartarnos del mal. Te rogamos en el nombre de tu bendito Hijo Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros. Te recordamos que puedes vernos en YouTube, en Facebook, nos puedes escribir en Telegram y WhatsApp. Todos los martes, jueves y sábado estamos poniendo videos sobre la epístola a los Hebreos. Compártelo con tus amistades y familiares. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Nos vemos más adelante.